Esta ciudad es conocida como la ciudad del amor, ya que en ella se desarrolla uno de los dramas más conocidos de toda la historia, como lo fue Romeo y Julieta. Acompáñame a recorrer las calles llenas de historia de esta ciudad. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Verona. If only we could take it back to the day I blew your mind. Oh, and it kills me that every time we build and break these walls, see you by my side until it blows. And we both know where this is gonna go. Better we don't talk about it at all. We save the truth. Listo, ya llegamos a la estación Porta Nuova, que es la principal estación de trenes de acá de Verona. El viaje duró como 1 hora, si no me equivoco, y vamos ahora a buscar el hotel, dejar las cosas y empezar a recorrer esta bella ciudad. It's easier to look the other way, and we both know where this. Miren, mis chamos, esta es la habitación en la que me estoy quedando acá en Verona. El hotel se llama Hotel Siena. Está cerca de la estación de Porta Nuova, a 10 minutos a pie, y más o menos la misma distancia del centro. Por acá tenemos una ventanita que, bueno, no puedo abrir, pero que tiene vista a las casas de por acá. Y nada, es una habitación privada con baño privado. Por acá tenemos el baño, que está muy bien y está a muy buen precio. Better we don't talk about it at all. You took your time inside my head, now I can't seem to empty up the space. Listo, mis chamos, ahora sí vamos a recorrer la ciudad de Verona. Me compré un tramezzino porque no he comido, ya es casi las 5 de la tarde. Y vamos a ver si llegamos al punto más famoso de la ciudad para tener una vista hermosa, panorámica de Verona. Y de allí vamos a ver si podemos ver el atardecer, porque ya este día ya se me acaba. Thought I found somebody else. You come and mess me up again. Go on and mess me up again. Lord knows how hard we tried. Ahorita voy paseando por la calle Corso Cavour, que es una de las principales avenidas de acá de Verona, y está llena de palacios gigantescos, espectaculares, algunos renacentistas, neoclásicos, barrocos, hay de todo aquí. La verdad, creo que pasear por aquí vale mucho la pena porque los edificios están preciosos. Only we could take it back to the day that I blew your mind. Oh, and it kills me. Miren, mis chavos, detrás de mí tienen la Porta Borsari, que es una de las pocas puertas romanas que se conservan de la antigua muralla de acá de Verona, y esta data aproximadamente del año 50 al 40 antes de Cristo, así que es muy antigua y además uno de los landmarks de aquí de la ciudad. Por aquí se inicia el recorrido por el casco histórico de la ciudad de Verona, que además es patrimonio de la humanidad. Every time we build and break these walls, you say you're by my side until it blows. And we both know where this is gonna go. 'Cause we don't talk about what we should talk about. Ahora iniciamos la subida al Castel San Pietro, que es el mejor mirador de la ciudad de Verona. Me recuerdo que es bien dura porque vine hace como 7 años acá a esta ciudad hermosísima, y nada, voy a intentar hacerlo lo más rápido posible porque ya está llegándome el atardecer y apenas estoy iniciando a subir. Hay dos formas de poder subir hasta el castillo de San Pietro. Una es en funicular, pero cierra a las 5 de la tarde, así que tienen que estar obviamente hasta esa hora. Y la otra es la que estoy haciendo yo, que es caminando porque se me hizo tarde. You say you're by my side until it blows. And we both know where this is gonna go. 'Cause we don't talk about what we should talk about. Miren, mi chamo, ya llegué al mirador de Castel San Pietro. Miren la vista que hay de la ciudad, y por este lado el atardecer, pero bueno, a contraluz no me van a poder ver muy bien. Este lugar es precioso, me recuerda a la primera vez que vine a Verona y la verdad me encanta. Vale la pena subir las escaleras, si no pueden, bueno, ya tienen la opción de abajo, pero es que este lugar es espectacular para ver el atardecer.
Oigan, mis chamos, si suben hasta aquí, no se vayan hasta que enciendan las luces de los edificios, porque miren, se pone espectacular la ciudad y de aquí la pueden ver prácticamente toda. Así que espérense hasta que estén todas las luces encendidas. Oigan, Verona es una ciudad hermosísima en las noches, la mayoría de los monumentos se llenan de luces, las calles están iluminadas y hay bastante vida a pesar de que estamos en marzo, es temporada baja, así que aprovechen estos momentos para disfrutar un poquito de las calles con la vida de los italianos acá, pero además disfrutar de sus monumentos iluminados así como esta preciosa iglesia. Oigan, mis chavos, voy a cenar en un restaurante que se llama San Mateo, restaurante, pizzería. Este sitio es muy especial para mí porque fue el primer sitio donde yo me comí una pizza italiana en mi vida. Fue en el año 2018, la primera vez que vine a la ciudad de Verona. Y nada, este tiene la particularidad que está instalado en una antigua iglesia que creo que es barroca, será del siglo XVIII o principio del siglo XIX. Y que la han reconvertido en un restaurante. Y nada, me voy a pedir una pizza porque la verdad es que esa pizza, no sé si porque era la primera vez que me comía una pizza italiana, pero estaba buenísima y hoy en día todavía tiene buenas recomendaciones el restaurante, así que vamos a probarla acá. Muy buenos días, mis chamos, ya estamos en la calle y vamos a iniciar a recorrer la preciosa ciudad de Verona y lo vamos a hacer en uno de sus monumentos romanos más importantes, que es la Arena de Verona. En esta oportunidad voy a estar utilizando la Verona Card, que da acceso a prácticamente todas las atracciones de la ciudad y descuentos a las que no. Y cuesta 32 € para 2 días, que es el tiempo que voy a estar yo acá en Verona. Y además te incluye la entrada a la arena. Y nada, cuando la compren tendrán que venir a un punto de información turística que les dejaré por ahí la dirección para cambiarla y luego con eso pueden entrar a todos lados. Your battle scars, let me hold you like a queen tonight. Miren, mis chavos, me encuentro ya dentro de la Arena de Verona y van a ver que hay muchos trabajos, y es que este anfiteatro todavía hoy se utiliza como un importantísimo sitio de conciertos en toda Europa. Aquí se presentan personalidades importantísimas de la escena musical mundial. Y este fue construido en el siglo I después de Cristo y este fue construido en el siglo I antes de Cristo por el emperador Claudio. Es uno de los anfiteatros romanos que mejor se conservan en el mundo. Tiene forma elíptica y la parte externa, bueno, solamente se conservan algunos arcos, pero la parte interna está prácticamente en perfecto estado de conservación. Ahorita, bueno, nada más se visita un pedacito para poder ver cómo es el espacio de la arena y nada, está bonito, aunque creo que sería mejor venir a ver un concierto acá. Mientras me dirijo al próximo lugar que vamos a visitar, les cuento un poquito acerca de la historia de Verona. Esta es una ciudad que tiene mucha importancia histórica, ya que existe desde antes de los romanos. Se dice que aquí había una ciudad etrusca y durante el periodo romano tuvo mucha importancia, era un centro de poder importantísimo para la región. Durante la Edad Media estuvo en manos de diversas familias, de los Visconti, de los Scalieri, si no me equivoco, que era el nombre, hasta que en el siglo XV pasó a ser dominada por Venecia, la cual la mantuvo hasta el siglo XVIII y formó durante todo ese periodo parte de la Serenísima República de Venecia, y es por eso que hoy en día también forma parte del Véneto.
En el siglo XVIII es invadida por Napoleón y desde entonces es liberada del dominio veneciano y posteriormente también pasa a manos del Imperio Austrohúngaro hasta que en el siglo XIX pasa a formar parte del Reino de Italia. Acabo de visitar el Museo de los Frescos que se encuentra en la antigua iglesia de San Francisco al Corso. Está un poco alejada del centro de la ciudad. Sin embargo, aquí hay algo muy importante, que es que aquí se encuentra la tumba de Julieta y la van a poder ver, es algo sencillito, pero además el museo resguarda una impresionante colección de frescos de iglesias medievales de todas las épocas de por esta zona, que están de verdad muy bonitos, y también algunas pinturas en lo que es la iglesia de San Francisco. Mira, mis chamos, esta de acá es la tumba de Julieta. Let me grow with you. Let me bend and break. Let me be your shelter at the end of the day. But after all these... Ahora estamos visitando, mis chamos, la iglesia de San Fermo, una iglesia que data del siglo V después de Cristo, así que sus orígenes son paleocristianos. Sin embargo, esta que vemos hoy en día fue construida en el siglo XI por los benedictinos, quienes construyeron una iglesia doble, una iglesia superior y una iglesia inferior. A partir del siglo XIII pasa a manos de los franciscanos y cambiará por completo la historia de la iglesia. Miren, mis chavos, me encuentro en la iglesia inferior de San Fermo, que es una iglesia de estilo románico y que conserva aún los frescos originales, que están increíbles, están muy bonitos. Y nada, vamos a recorrer esta y luego vamos a la iglesia superior. The lonesome nights where I learned to treat you right. I was just a kid learning to fly. Mira, mis chamos, ahorita me encuentro en la iglesia superior de San Fermo, que está espectacular, está llena de frescos hermosísimos. Hay una parte ahorita que está en restauración, pero esto está muy lindo. También está hecho en estilo románico, los techos son impresionantes y hay un montón de capillas llenas de pinturas que también están muy bonitas. Una de las capillas más bonitas de la iglesia superior es esta, la capilla de San Antonio, con un crucifijo espectacular y un montón de obras, además que el techo es de estilo barroco. Let me grow with you. Let me bend and break. Let me be your shelter at the end of the day. Miren, ahora sí voy a visitar la casa de Julieta, que es este edificio que está aquí detrás, donde está el balconcito desde donde Julieta se supone que llamaba a Romeo. Aquí está una estatua de Julieta que es famosísima y que la tradición dice que hay que agarrarle las chichis. Así que hay demasiada gente, yo no le voy a tocar las chichis a Julieta. Pero nada, vamos a entrar y vamos a ver qué tal está por dentro. Miren, mis chamos, aquí estoy en el balcón de Julieta. Ahí no creo que se encuentre Romeo, hay mucha gente. Bueno, mis chamos, ya es hora de comer y me vine a un sitio que está cerca de la casa de Julieta que se llama Hostería La Benedetta. Tiene buenas calificaciones en Google Maps, los precios están bien. Bueno, yo me voy a comer un solo plato, si se comen dos o más, pues les va a salir bastante más caro. Y nada, me pedí una lasaña al ragú estilo veronés, así que vamos a ver qué tal está esto acá. Miren, mis chamos, este es el dulce más tradicional de acá de Verona, el pandoro.
que es un dulce prácticamente tradicional para las navidades de acá, es como un poco como el panettone. Y aquí en la pasticcería Michele Turco es una que tiene mucha historia y que tiene más de 100 años haciendo este dulce, así que lo voy a probar y les cuento qué tal está. After all these years, no matter where we stand, you'll always be my woman. I'm proud to be your man. You'll always be my woman. El ticket incluye subir a la Torre Lamberti, pero no incluye el ascensor, que cuesta 1 euro. Yo, como no he hecho casi ejercicio porque estoy de viaje, voy a subir los 289 escalones que hay hasta la parte que se puede subir, porque no se puede subir todo ahorita porque el final se encuentra en restauración. Y nada, les cuento cómo hacerlo. Bueno, 1 euro no es nada realmente para subir en ascensor todo esto, pero bueno, lo hago por ejercicio. 준비했어 all night for ya. 새벽부터 my vibes for you. 머리부터 발끝까지. Miren qué bellas se ven las montañas nevadas allá al fondo de la ciudad. Increíble esta vista. 떨려도 두려워할 거는 없어. 어설픈 너의 몸짓 짙어져가는 눈빛 yeah. 새로워진 you and me 깊어져가는 우리 yeah. Got me on my bag yeah. Miren, eso que se encuentra detrás de mí se conoce como Arche Scaligeri, que son las urnas escalígeras, que son el monumento funerario más importante de acá de Verona y posiblemente uno de los monumentos funerarios góticos más importantes de toda Europa. Estas son las tumbas de la familia Scala, que son una familia poderosísima de la historia de acá de Italia, y ocupa varias tumbas, si no me equivoco 3, que son gigantescas y que tienen como curiosidad que las rejas son como cadenas. Ya les voy a mostrar. Got me on my head yeah. 하루 종일 집중이 안 돼. All up in my feels 아름다워. 내가 봐도 내가 놀라워. All I do is 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 dream of you. Ooh yeah, love you down, oh baby. Ooh. Miren, mis chavos, vamos a visitar ahora la iglesia de Santa Anastasia, que es una de las iglesias más bonitas de acá de Verona. Esta data del siglo XIII y dicen que es una obra maestra del periodo de los Scala. Vamos a ver qué tal está por dentro. 내 같은 날이라면 모든 꿈이 이루어질 거야 yeah. Make that heartbeat flutter 비교가 안 돼 no other. Oigan, esta es la iglesia más grande de Verona y se tardaron en construirla nada más y nada menos que 200 años. Oigan, mucha música, está espectacular. El interior de la iglesia es de estilo gótico italiano. El piso está hecho en 3 colores, 3 tipos diferentes de mármol, uno rojo, uno blanco y uno negro, y es el original de cuando fue construida la iglesia. Es muy luminosa, es muy grande y está lleno de frescos por todos lados. Está preciosísima. Don't have to hear what you believe. Don't need to read what you've been reading to know what's fake. Muy cerquita de Santa Anastasia se encuentra el complejo del Duomo o de la Catedral de acá de Verona, que consta de 3 iglesias. La primera que vamos a visitar es el Bautisterio, que es la iglesia de San Giovanni in Fonte, que está muy bonita, que es un excelente ejemplo del románico italiano. Don't listen to misinformation. It's the reason for all this mistrust. Miren, este es el atrio de la iglesia de Santa Elena, que es de estilo románico, y en el fondo se encuentran algunos restos arqueológicos de la basílica paleocristiana. Miren, mis chamos, esta es la iglesia de Santa Elena, que fue la primera catedral de acá de Verona. La iglesia data aproximadamente del siglo IX después de Cristo y fue reconstruida en el siglo XII después de un terremoto que asoló la ciudad. Está muy linda, está de estilo románico y cuenta con algunos frescos bien conservados, pero lo que más llama la atención es la estructura. Miren, allí pueden ver restos de mosaicos romanos y algunas columnas dentro de la iglesia de Santa Elena.
Miren, y terminamos visitando la actual Catedral o Duomo de Verona, una iglesia que debo decirles que está espectacular. Sí que es más pequeña que la de Santa Anastasia, pero está muy elegante. Además de que están los altares de las paredes decorados con frescos bellísimos. Y también, por supuesto, el altar mayor, que es este que está detrás de mí, está hermosísimo, con un coro que está muy bien. Las pinturas están bellísimas, me gusta mucho, ¿eh? Y ahora estoy cruzando el puente de piedra, que es el puente más antiguo que se conserva en la ciudad y que está hermoso, además que es un landmark. Se utiliza también cuando quieran ir al Castel San Pietro, que es este que se encuentra acá. Y nada, también aquí unas vistas muy lindas al atardecer. Me iba a quedar a ver el atardecer en el puente de piedra, pero la verdad decidí recorrer la ciudad con la luz del atardecer porque está muy lindo y empiezan a iluminar los edificios. Así que tómense un ratito para descansar, para ver las plazas, para ver los edificios, porque la verdad vale mucho la pena también dedicarse nada más a contemplar esta ciudad. Hoy, mis chamos, para cenar me compré un trozo de pizza en un sitio que se llama La Crunchería. Es enorme y me lo voy a comer aquí en la Piazza de la Signoria. Así que voy a comer con estas vistas, miren. Ajá. Tremendas vistas tengo para esta cena. La primera parada la hago en el convento de San Bernardino, un complejo arquitectónico que data del siglo XV y que conserva un claustro que está precioso, lleno de algunos frescos muy lindos, y que además tiene una iglesia que es una de las más importantes de acá, de Verona. Está un poquito alejado del centro, pero nada más el claustro yo creo que vale la pena. Vamos a ver qué tal está la iglesia. Además dicen que tiene una biblioteca muy bonita. All of my heart is yours, is yours. All of my heart is yours, is yours. Oigan, les cuento que la iglesia de San Bernardino está espectacular. Tiene dos naves. La nave principal no está tan decorada, pero tiene unos frescos y unos cuadros que están espectaculares. El altar mayor está bastante sencillo, pero está bonito. Pero la otra nave está espectacular porque hay muchas capillas que todavía resguardan fresco en muy buen estado. Está precioso. Me encantó la capilla de Avanzi, que me parece que es de las más bonitas que he visto acá en Verona, porque está lleno de cuadros que narran la vida de Jesús y que son de la escuela veronesa, que está muy bien. Y otra capilla espectacular es la capilla de San Francisco, que está llena de frescos que narran la vida de San Francisco de Asís. Me gustó mucho esta iglesia. Y ahora vamos a visitar la Basílica de San Zeno Maggiore, que es una de las 4 grandes iglesias de acá de Verona. Y San Zeno Maggiore es el patrón de Verona. Esta basílica fue construida en el año 1120 y es enorme, es una de las más grandes, como les he dicho. Tiene un claustro románico que debo decirles que está preciosísimo, o sea, me parece hermosísimo. Y el interior es una iglesia de 3 naves que guarda muchas obras de arte importantes de la escuela veronesa. Incluso en el altar mayor se encuentra una de las obras más conocidas de toda Verona. I've got roots deep in Texas, back in my hometown. I've got family in Bama, see 'em when I drive down. Got a bike in California. Miren, mis chamos, en estos frescos pueden ver cómo ya la gente rayaba las paredes antes. Por ejemplo, pueden ver acá que hay una inscripción de el año 1863, si no me equivoco. Por aquí hay una de 1883 y así un montón. Por aquí 1780, 1834, 1833. Hay una María ahí. Nunca falta. Ah, y también está José, imagínense.
I've got a scattered mind and these songs I write with memory. Miren, mis chamos, aquí pueden ver cómo se sobreponen dos periodos de pinturas. Habían unas abajo que son románicas y luego pintaron sobre estas en estilo, creo que gótico, no estoy bien seguro, pero se ve cómo tuvieron que descubrir los frescos que estaban abajo. Under distant skies all across time. But one thing is wherever you are. Estoy ahorita en el altar mayor, está hermosísimo, está todo recubierto de frescos que datan de los siglos XIII al XV, que están muy lindos. Y además aquí se encuentra, como les dije, un retablo donde hay una pintura que se llama Virgen con Santos, que fue pintada en el año de 1459 por Mantegna, uno de los pintores más importantes de este periodo. Now all of my heart is yours, is yours. Now all of my heart is yours. La fortaleza más importante de Verona es el impresionante Castel Vecchio, una enorme fortificación medieval en pleno centro de la ciudad, cuyo puente cruza el río Adigio y que originalmente se llamaba Castillo de San Martino in Acquaro. Hoy es la sede del Museo Cívico de Verona, que integra varias colecciones que se pueden visitar con un billete único. Is yours. Everywhere that I've been, everywhere that I go, the scars and the laughter that's etched on my soul, you can take it apart. Oigan, me encantó la galería de pinturas de acá del Castel Vecchio, está muy bonita, es pequeñita, no van a demorar tanto, yo normalmente me demoro un montón, igual lo vi rapidito. Y nada, ahora vamos a la siguiente parte, que para ver esta parte hay que salir y entrar por las puertas que se encuentran en el puente. But all of my heart is yours. I've got history that's out there, from LA to Tennessee, and I've got people that... Miren, mis chamos, en esta sala han recuperado algunos de los frescos originales, es una de las que está mejor pintada y la verdad es espectacular. Miren cómo se vería esto si todavía se conservaran todos los frescos en las paredes. Hermosísimo. Ok, debo decir que este caballo tiene los ojos más locos que he visto yo en una pintura. Million different sides of me. I've got hopes and I've got fears, and dreams so high it's hard up there to breathe. Oigan, no me había comido un heladito acá en Verona, así que vine a una gelatería que me recomendaron que se llama La Romana. Está al lado de mi hotel. Y nada, me pedí uno de pistacho con cheesecake de queso salado, no recuerdo qué es, y no, caramelo salado, y la verdad está buenísimo. I've got plans to build, I've got points of view. Y desde acá, desde Castel Vecchio, quiero despedir este vídeo de Verona, una ciudad que me ha encantado. Ya he venido 2 veces y me sigue gustando muchísimo. Coméntenme qué les ha parecido, cuál es el lugar que más les gustó y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, mis chamos. Is yours, is yours.